Pues hoy venimos con el firme propósito de meditar, como dice la palabra de Dios. Hoy leímos un salmo en la entrada. Hoy venimos para entender el camino de sus mandamientos y para meditar en sus maravillas. ¿Cuántos quieren meditar en la palabra de Dios hoy? Amén. Creo que todos. Estamos estudiando la palabra de Dios en Efesios capítulo, versículo, página. A ver si estaban atentos. La semana pasada estuvimos hablando de ¿qué? De la Biblia. De la sabiduría. Y dejamos una tarea. ¿Quién era el encargado de la tarea? ¿Quién? ¿Juanchi? Juanchi. ¿Leyó Juanchi? Leyó. Bueno, ahorita vamos a preguntar, pero un poquito más adelante. Todavía no. Seguimos meditando en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos del versículo 17, y también leemos seguidamente el 18, otra vez. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí la palabra. Seguimos meditando, estuvimos hablando de la sabiduría. Y si analizamos todavía ese versículo 17 que nos habla de que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, debemos tener en cuenta que este pasaje es muy rico y tenemos que pararnos un momentito, no solo hablar de sabiduría, sino también cuando se habla de revelación, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, porque hay un orden establecido. Lo primero que debemos tener en cuenta en este pasaje en específico, en el versículo 17, es el conocimiento. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero que tenemos que notar y que resaltar es el conocimiento. Después viene la revelación y luego la sabiduría, porque en cierto modo está como si estuviese invertido el orden. Hay que tener en cuenta que esto es una cadena. Para tener este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, lo primero que tenemos que hacer es ir de atrás para adelante, es decir, primero el conocimiento, luego de tener ese conocimiento, se nos revela que en este caso, por el contexto, podemos no hablar de revelación, sino de iluminación, porque el versículo 18 aclara el versículo 17, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y luego, espíritu de sabiduría. El proceso comienza por el conocimiento, y es importante tenerlo en cuenta. Primero, debemos conocer la palabra de Dios. Luego, ¿qué debemos hacer? Una vez conocido, o sea, tener ese conocimiento de la palabra de Dios, si nos esforzamos, esto nos lleva a la revelación, es decir, alumbra nuestro entendimiento y con ese conocimiento que ya tenemos, somos sabios. Y cuando se habla de la palabra también revelar, eso lo vamos a ver más adelante, cuando se habla de la palabra revelar, no es algo nuevo, ni es algo oculto, ni es algo que esté por códigos de barra, sino que esta revelación es algo que ya está en la palabra de Dios y que nos capacita para poder ayudar a otros, para ser sabios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como decía antes, es el conocimiento. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, para que tengamos en cuenta el contexto general. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante, del 3 al 8. Cuando alguien lo tenga, como es un estudio, que se ponga en pie y que lo lea. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el conocimiento. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. El versículo 5 nos habla de que nosotros, poniendo diligencia en todas estas cosas, debemos añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, salud, y al conocimiento dominio propio. Y dice el versículo 8, y sí, bueno, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, piedad afecto fraternal. El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que tener es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo. Luego, si nosotros nos esforzamos en ese conocimiento, Dios, ¿qué hace? Nos da revelación, es decir, nos ilumina el entendimiento. Porque no nos da una revelación diferente, sino que lo que está escrito ya de la palabra, ya revelada, nos hace entender lo que quiere decir con esto de revelación, que nos ilumina, es decir, que nos hace entender la Escritura de una mejor manera. Y esta revelación nos ilumina y nos hace entender. Luego, después que nosotros tenemos el conocimiento, luego que nos revela que somos iluminados, ¿pasamos a qué? A ser sabios, a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Lo dijimos la semana pasada. Poner en práctica el conocimiento que ya adquirimos. Normalmente, ¿qué pasa cuando nosotros, una persona normal, común y corriente, lee la Biblia? No la entiende. ¿Por qué? Porque, como dice la misma palabra de Dios, dice, hermana, las personas naturales no perciben las cosas que son del Espíritu. Exactamente, porque para él son locura. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando comenzamos en los caminos de Dios a leer la palabra, ¿la entendieron del todo como la entienden ahora? No, a lo mejor nos costaba más, pero una vez que nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, le pedimos a Dios que nos ayude, oramos, porque para leer la palabra, ¿qué hay que hacer? Bueno, este versículo, no, ¿verdad? Hay que orar. ¿Para qué? ¿Por religión? No. ¿Por qué hay que orar? Para que Dios nos muestre y nos dé sabiduría, para que podamos entender realmente lo que está en la palabra de Dios. Y no solo entender, sino aplicarlo en nuestra vida, porque debemos primero conocer. Y cuando conocemos la palabra de Dios, que Dios nos ayuda en oración y en el estudio, porque debemos también estudiar, no es orar y no estudio, sino que primero debemos orar, pedirle a Dios que nos ayude antes de leer la palabra para poder entender. Y luego que entendemos, ese conocimiento nos abre la mente, nos abre los ojos espirituales, digámoslo en cierto modo. Y luego que ya tenemos esa iluminación de X pasaje, Dios nos da sabiduría, ¿para qué? Para aplicarlo. ¿Pero para aplicarlo para qué? ¿Para ser guay? No, ¿para qué? Para ayudar a otros. Y de eso se trata. Por eso es una cadena. Es decir, conocemos la palabra de Dios, Dios nos ilumina, nos ayuda a entender la palabra de Dios, y una vez que ese conocimiento ya lo tenemos claro, y Dios no sé si también les ha pasado a ustedes, que cuando ven un pasaje, a lo mejor, y lo pasan así por encima, no tiene tanta riqueza o no le encuentran tanta riqueza como cuando lo leen detenidamente, cuando se detienen, bueno, no, lo voy a leer otra vez y voy a orar, a ver qué Dios me dice. Y a lo mejor la palabra es tan especial, es tan viva y eficaz, como dice la misma palabra de Dios, que cuando leemos un pasaje, hoy lo leemos y mañana lo volvemos a leer y a lo mejor nos habla de otro tema diferente, o podemos aplicarlo de una manera diferente a la palabra de Dios. O sea, el mismo pasaje nos habla de maneras diferentes, por las situaciones diferentes que tengamos. Esa es la particularidad que tiene la Biblia. Pero no es algo nuevo, no es algo que no esté escrito, sino que de esta misma palabra de Dios, Dios
una vez que nosotros la conocemos, la estudiamos, la meditamos, la aplicamos en nuestra vida, tenemos esa iluminación y luego Dios nos da esa sabiduría. Somos sabios. Por eso es necesario que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la palabra de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para así poder ser iluminados y luego ayudar a otros a través de que Dios nos ayude y tenemos sabiduría, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siempre que estudiamos la Biblia debemos estudiarla con un objetivo. ¿Y cuál debe ser ese objetivo? Conocer mejor a Cristo. Conocer mejor cuál es su voluntad para nuestras vidas. Para cada día parecernos más al predicador, ¿no? A Cristo, como dice Rafa. Para poder llegar a este espíritu de sabiduría debemos pasar por la revelación. Y para tener revelación debemos conocer la palabra de Dios. Si no conocemos, ¿vamos a ser sabios? Si no conocemos la palabra de Dios, ¿va a ser iluminado nuestro entendimiento? No, por eso es una cadena. El conocimiento, para ser sabio, Dios nos debe iluminar y para ser iluminados debemos conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es la revelación a la que Pablo se hace referencia, como dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No es descubrir algo oculto, algo nuevo, sino es algo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Muchos cometen el error de, no sé si ustedes han escuchado, de, bueno, ya Dios me revelará, ya Dios me dirá, y no se esfuerzan, no estudian, no meditan en la palabra de Dios. Ya Dios me hablará por sueños. ¿Eso es correcto? Ya Dios me hablará, ¿no? No es correcto. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los sueños? Donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. ¿Y qué dice? Más tú teme a Dios. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Si bien es cierto, los sueños y las visiones fueron necesarias durante un tiempo, porque no teníamos la palabra de Dios. Y Dios, para que la gente conociera la voluntad de Él respecto a cualquier asunto, Dios se valía de estos medios, de los sueños, de las profecías, como dice Joel, Joel capítulo 2, versículos del 28 al 29. Pero Pedro aclaró esto en Hechos capítulo 2, y que ya esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y más adelante también nos habla de estas cosas y yo quiero que vayamos y meditemos en esta palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. ¿Qué dice ahí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál creen ustedes, según este pasaje, cuál es la palabra profética más segura? ¿La de los sueños? ¿No? ¿La de los magos? ¿Cuál? La palabra de Dios, la que nos ha dejado escrita para nuestra enseñanza. También el apóstol Pablo afirma que la iglesia de Cristo está edificada ¿en qué? ¿En cuál fundamento? En de los apóstoles y profetas, en Efesios 2:9, un poco más adelante, ya después lo meditaremos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ya no tenemos necesidad de nuevas revelaciones, porque, como dice la palabra de Dios, nadie puede poner otro fundamento del que está escrito. ¿El cual es? Es Cristo. Hay personas que aman
lo oculto, la parapsicología, las paranoias y el esoterismo, y siempre están buscando mensajes ocultos en la Biblia. Y tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. No hay palabra profética más segura que la que encontramos en la palabra de Dios. Y aquí está. Está a nuestro alcance, ¿o no? No es un libro excesivamente caro, en muchas ocasiones se regala, o sea que todos tenemos el alcance de la palabra de Dios. ¿Y para qué se nos ha dejado la palabra de Dios? Este es el mejor manual que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos lo que decía antes, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No hay sabiduría si no hay revelación de Dios, y no hay revelación si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan ese pasaje del Salmo 119, 105? Lámpara es ¿qué? A mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. Es necesario conocer la palabra. ¿O ustedes no lo creen? Es necesario conocer la palabra cada día. Es necesario conocer a Dios, conocer a Cristo a través de su palabra. Y si nosotros nos esforzamos cada día, si nosotros oramos a Dios y le pedimos, Dios, ayúdame a entender tu palabra, ¿Dios nos va a ayudar o no? Si nos cuesta a veces entender, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios y pedirle que nos ayude a entender. Y si no, para eso estamos los pastores, si tienen alguna duda. Pero la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Es la palabra profética más segura en la que debemos estar atentos y prestar atención. No a los agoreros, no a los santos, no a los curanderos, sino la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. No le debemos prestar atención a los sueños, sino a la palabra de Dios. Amén. No estamos solos. Es necesario esforzarnos, pero no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender su palabra. Pero, teniendo en cuenta este tema y este versículo, para que para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ya sabemos que debemos conocer la palabra, que Él nos va a iluminar nuestro entendimiento y vamos a ser sabios. Debemos hacernos cada uno de nosotros una pregunta individual. ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente nos gusta leer la palabra de Dios? ¿Conocemos de principio a fin la palabra de Dios? Hay que meditar en esas cosas. ¿Quieres conocer cada día más a Cristo? ¿O no? ¿O eso no es importante? Eso no es importante. ¿Verdad, Rafa? Eso no pasa nada, ¿no? Los jueves y los domingos sí hay que conocerlo, ¿verdad? Pero el resto de la semana no. ¿Ustedes creen que es importante conocer a Cristo? ¿Ustedes creen que es importante conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Creen que es importante? Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Quieren realmente que sus ojos sean alumbrados por el conocimiento de Cristo? ¿Verdad que sí? ¿Qué debemos hacer entonces? Estudiar la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. No de oídas, no, porque es que yo escuché que aquel dijo... Y practicarla, que es lo más importante. ¿Qué debemos hacer para ser sabios? Mire la cadena. Conocimiento. Ya está. Para ser sabios debemos, que Dios no nos revele, da igual, yo sé mucho. No debemos pasar. En el conocimiento debemos contar con Dios, para que Dios nos revele y luego ser sabios, aplicar. ¿Verdad que es necesario conocer cada día más de la palabra de Dios? Cada día es bueno y es necesario para nuestras vidas. El conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad para nuestras vidas es necesario. Por eso, aclarado este tema, podemos seguir. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se recuerdan la semana pasada que Juanchi tenía una tarea? ¿Qué tarea tenía Juanchi? ¿De leer qué? ¿Se recuerdan? Ay, mire cómo le salió. Primera de Reyes 10, del 1 al 8. ¿Se recuerdan el versículo de Segunda de Crónicas 1, del 7 al 13, que habló de qué? De Salomón. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Una casa con piscina, ¿verdad? ¿No? ¿Qué le pidió? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué le pidió él?
Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Pidió sabiduría. ¿Y qué dice Primera de Reyes 10, del 1 al 8? Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Y ahí tenemos la respuesta que Dios dio. ¿Lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 8. ¿Lo tienen? Dice ahí la palabra de Dios. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Dios, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía. ¿Y Salomón qué hizo? Le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo en el rey que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Dios, se quedó asombrada. Dice el versículo 6, y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Impresionante. ¿Le dio o no le dio Dios sabiduría a Salomón? Impresionante. De tal manera que era mayor la sabiduría y el bien que la fama que habían escuchado de él. Era muchísimo mayor. Y dice, bienaventurados tus hombres que continuamente están delante de ti y oyen, y en el original es oír inteligentemente, es decir, obedecían tu sabiduría. Increíble. ¿Verdad que hay que pedirle a Dios más sabiduría? Ser sabios. ¿Y cómo somos sabios? Conocimiento, revelación, iluminación. ¿Se recuerdan de Esteban? Vamos a Hechos, capítulo 6, perdón. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 10. ¿Lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los disidentes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Increíble. Lleno de gracia y de poder, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Increíble. Hechos 7, un poquitito más adelante, Hechos 7, capítulo 10, nosotros cuando estudiamos la vida de José vimos este pasaje, pero es bueno recordarlo. Hechos capítulo 7, versículo 10, ¿lo tienen? Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y dice, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y ¿qué? Y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Eso lo vimos la semana pasada. Si tenemos falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios y nos los dará. En la palabra de Dios tenemos muchísimos consejos que nos exhortan a la sabiduría. Hay un pasaje que es muy conocido, pero que no es menos importante. Salmo 111, capítulo 10. ¿Trajeron grasa a la Biblia? Porque hoy la vamos a mover bastante. Salmo capítulo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? El principio, el comienzo, el inicio, el primer lugar, el primer orden, lo principal, la base de la sabiduría
¿Es qué? El temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que ¿qué? Los que practican sus mandamientos. Su loor, su alabanza, su gloria permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican, todos los que viven sus mandamientos. Vuelvo y repito la pregunta, ¿cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren? Todos. ¿Qué debemos hacer? Temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. El comienzo para ser sabio es temer a Dios. ¿Y qué quiere decir cuando la palabra temer? ¿De tenerle pánico y salir corriendo? No. Tiene que ver con el respeto a las cosas de Dios. Tiene que ver con el respeto, el temor reverente a Dios. Reverencia, reverenciar, temeroso, temer a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2, del 1 al 12, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios, y hallarás el conocimiento de Dios. Dice el versículo 5 de Proverbios 2, dice: entonces entenderás el temor de Dios, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría. El versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Para ser sabios debemos tener temor de Dios. El principio de la sabiduría, ese temor reverente, ese respeto a lo espiritual, a Dios y a sus cosas. ¿Qué pasa si nosotros no somos conscientes de la presencia de Dios y no tenemos temor de Dios? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Verdad que nos desviamos del camino? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos temor de Dios? Vamos a pecar, vamos a caer. Y da igual, porque como no tenemos temor a Dios, respeto a las cosas de Dios, pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1 que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad también tiene que ver con el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, evidentemente, y para ser sabios debemos conocer la palabra de Dios para ser iluminados. Dice también el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos, es decir, los necios, los torpes, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Conocen a alguien que desprecie las cosas de Dios? ¿Hay alguien a tu alrededor que menosprecie? Maduro. Desprecia la sabiduría. Dice el Proverbios 3, es un pasaje también muy conocido. Dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? Teme a Dios y apártate del mal. Principio de la sabiduría es temor a Dios. Y aún añade, y apártate del mal. Cuán importante es no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Cuántas personas no conocen que yo controlo? Tranquilo, que eso yo lo tengo todo estipulado. Esto también suele pasar a muchos cristianos, sobre todo si tienen muchísimo tiempo en el Evangelio. Y también le pasa a las personas que van recién convertidas, que ya se saben 2 versículos de la Biblia y se apoyan en su prudencia y les da igual todo. Y también pasa con los que ya tenemos, con las que ya tienen más tiempo en los caminos de Dios. Por eso es necesario fiarnos de Dios de todo nuestro corazón y no apoyarnos
en lo que sabemos, en el conocimiento o en lo que nos ha sido revelado y en nuestra propia sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. No es lo que a mí me parezca, no es lo que le parezca al pastor, sino lo que le parezca a Dios en su palabra. Eso es lo importante. Lo importante no es nuestra opinión, sino lo que dice Dios con respecto a todo. Es necesario no ser sabios en nuestra propia opinión, sino temer a Dios. Dice Job 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Para ser inteligente hay que también apartarse del mal. Para ser sabios debemos temer a Dios. Y para tener sabiduría, conocimiento, iluminación. ¿Qué pasa cuando no nos apartamos del mal? Porque estas son cosas que debemos meditar. ¿Qué pasa cuando no nos apartamos del mal? Nos mezclamos, nos estancamos y no somos de bendición, sino de destrucción. Cuando nos apartamos del mal, ¿somos más inteligentes? ¿Verdad que sí? Cuando no nos apartamos del mal, ¿verdad que somos menos inteligentes? Los jóvenes que nos rodean, y eso lo podemos ver a nuestro alrededor. Si no, pregúntele a Juan, sí que se mantiene con muchos jóvenes, no como yo me la mantengo también con jovencitos, pero no ya de otra edad, como abuelita. Somos jóvenes, pero que el espíritu. Los jóvenes de hoy en día, ¿saben lo que pasa? Que ellos piensan que el no apartarse del mal es lo correcto y se mezclan con las cosas del mal. Pero no solo los jóvenes, sino también los mayores se mezclan con las cosas del mal. ¿Y qué pasa cuando no hacemos diferencia y no nos apartamos del mal? Caemos y metemos la pata y cometemos errores y ahí vienen los problemas. Debemos ser más inteligentes. Y la única manera de ser más inteligentes que debe ser apartarnos de lo malo, apartarnos del mal, como dice la palabra de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice el proverbio. Temer a Dios es de inteligente, es de sabio. Y el no temer a Dios es de necios, como dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿quién? Como sabios. Que dice, aprovechando bien el tiempo. Es decir, hacer buen uso del tiempo. ¿Verdad que es necesario hacer buen uso del tiempo que tenemos? No podemos añadirle más horas porque son las que hay, son 24 horas. Y no podemos añadir más, pero ¿cuántas horas de las 24 horas hay que ser sabios? Hay que ser inteligentes, hay que aprovecharlas. Todas. Debemos aprovechar bien el tiempo. Como dice la palabra de Dios, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Job dijo que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán vergüenza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice otro versículo de la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no los menospreciéis. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis, dice la palabra de Dios en Proverbios del 32 al 33. ¿Cuántas personas desechan el consejo del Padre? Algunos jóvenes, algunos hijos desechan el consejo de los padres. ¿Y eso es de sabios o es de necio? Es de necio, ¿verdad? ¿Cuántos consejos hemos menospreciado de Dios? Piensen bien, nosotros que estamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales, ¿cuántos consejos hemos despreciado de Dios? Muchísimos, por desgracia. Pero para ser inteligentes, para ser sabios, debemos aprovechar esos consejos, recibir, tomar, aceptar los mandamientos. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Los labios
del prudente, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Mas la vara es para las espadas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El hijo sabio, escuchen bien, vamos a Proverbios 15. Creo que todos los que estamos aquí somos hijos, o hemos sido hijos. Proverbios capítulo 15, versículos 20 y 21. Yo quiero que un joven lea este versículo. Proverbios capítulo 15, versículos del 20 al 21. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad. Es alegría el pacto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Amén. El hijo sabio que dice alegra al padre, mas el hombre necio está muy viejo ya para... ¿Qué le voy a hacer yo caso? La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los hombres encarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira, dice el proverbio. Mejor es el muchacho, escuchen bien, pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos. Escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, porque da vida a sus poseedores, dice la palabra de Dios. Si eres sabio y temes a Dios, tendrás vida, tendremos vida. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Dice Eclesiastés 9, mejor es la sabiduría que la fuerza. Dice el versículo 17, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, dice Eclesiastés 10. Dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Han escuchado a un necio hablar? Un tri, 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 ¡pah! Eso no para y pa, 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 pa. ¿Han escuchado a una persona sabia hablar? Inteligente. La sabiduría es provechosa para dirigir, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:10. Y con esto quiero terminar. Proverbios 14:1. Un pasaje que no lo vimos la semana pasada, pero no hay que dejarlo por alto. Proverbios 14:1. ¿Qué dice ahí? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica, es decir, construye, pone cimientos, fabrica, fortifica, levanta, restaura, prospera, reedifica, es lo que dice el original, la palabra edificar. Restablece, construye, pone buenos cimientos, la mujer sabia. Pero la necia dice, con sus manos la derriba. Es decir, tira abajo o tirar en pedazos. Rompe, destruye, arruina, asola, desbarata, desmorona, trastorna una casa. Es verdad que, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿no? ¿Verdad que las mujeres en casa tienen mucha responsabilidad? Muchísima. Dice la palabra de Dios que en casa la mujer sabia edifica, pero la necia, ¿qué hace? Destruye, derriba. Una pregunta para las mujeres. ¿Qué hacen en casa? ¿Edifican o destruyen? ¿Cuál de las dos? ¿Edifican o destruyen? Yo sé que aquí todas edifican, ninguna destruye.
¿Eres una de las mujeres conforme a la voluntad de Dios que edifica, por allá dicen más o menos, que edifica sabiamente su casa? Es verdad que no solo las mujeres, sino también los hombres, porque esta pregunta va para los dos. ¿Somos hombres, somos cabezas de hogar? Porque somos cabezas de hogar. ¿Somos sabios para edificar nuestra casa o destruimos en casa? Debemos hacer un balance. ¿Cómo somos en casa? ¿Edificamos bien nuestras vidas? ¿Somos de edificación para nuestra familia? ¿O no? Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica. El hombre sabio también edifica. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? Hay una enorme diferencia entre la mujer sabia que edifica y la mujer necia que destruye, ¿verdad? Hay una enorme diferencia. Y también hay una enorme diferencia entre el hombre o el hijo que edifica o que destruye. ¿De qué lado estamos? Cada uno de nosotros. De manera individual. Piénsenlo bien y mediten esto en casa, porque con esto quiero terminar. Hay una enorme diferencia de esa mujer necia o esa mujer sabia, ese hombre sabio y ese hombre necio. Hay una enorme diferencia. Nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro temor a Dios, con nuestra reverencia a Dios, marcamos la diferencia entre ser sabios o ser necios, edificar o destruir. La voluntad de Dios es que nosotros cada día edifiquemos. Cada día. No solo los jueves y los domingos, cada día en casa y fuera de ella, en todo lugar. Por eso quiero animarles, ya que somos de enorme influencia para nuestro entorno, cada uno de nosotros, no solo las mujeres, sino también los hombres y también los jóvenes, todos los que estamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales, somos de influencia para otros. Y debemos estar conscientes de que somos influencia para otros, porque si no estamos conscientes, perdemos el tiempo y metemos la pata. Por eso yo quiero animarles a que ser conscientes de que somos de influencia, seamos de buena influencia. Y la única manera de ser buena influencia es conocer la voluntad de Dios. Que Dios con ese conocimiento nos ilumine y nos dé sabiduría para hablar a los demás, para tratar a los demás, para convivir entre nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos andar sabiamente cada día, para con los de afuera, pero también para con los de adentro. Así que quiero animarles a, dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor a Dios. Ayudémonos unos a otros en el temor a Dios. A ser sabios. Aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Ustedes no sé si son totalmente conscientes, pero el pastor y Montaña, ellos hicieron un viaje misionero y fueron a muchísimos lugares. Muchísimos. Dios les dio la oportunidad de contactar con muchísimas personas y se levantaron muchos grupos de sana doctrina, pero están en ese proceso. Yo quiero que seamos totalmente conscientes de la responsabilidad que tenemos como iglesia, como creyentes, como responsables, y que yo quiero animarles a realmente, siendo conscientes de esta realidad y del trabajo que se nos viene encima, de que cada día meditemos en la palabra de Dios. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo? Conocemos muchísimo la palabra de Dios. La mayoría de los que estamos aquí, porque no puedo decir, bueno, es que unos conocen más, otros conocen menos. No, la mayoría de los que estamos aquí conocemos muchísimo la palabra de Dios. Muchísimo. A otros no solo conocen, sino que Dios les ha alumbrado y nos ha dado entendimiento para conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios. Y también muchos han aplicado y son sabios. Pero la mies es mucha y los obreros pocos. Y tenemos una enorme responsabilidad con esas personas que ahora esperan que se les haga seguimiento, que se les ayude, que se les aconseje, que se quieren preparar, así como nos estamos preparando cada uno de nosotros, día a día, jueves tras jueves y domingo tras domingo. No sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. Por eso yo quiero animarles a ser sabios y entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Necesitamos
conocer más la palabra, necesitamos que Dios nos siga alumbrando para poder guiar sabiamente al pueblo. Seguimos pidiendo a Dios por sabiduría, pero los que estamos aquí, no solo es nuestra responsabilidad, sino nosotros los que estamos aquí como creyentes, que tenemos muchísimo tiempo conociendo la palabra de Dios, que nuestros ojos han sido alumbrados y que somos sabios. Ayudemos a la obra. Sigamos colaborando con las obras del Señor. El trabajo es demasiado que se nos viene encima y que ya tenemos. Sigamos siendo de edificación para otros. Pero en el conocimiento de la palabra de Dios, si quieren servir, si tienen algún llamado de Dios en esta congregación, si ven que Dios los está inquietando, que Dios los está moviendo su corazón para hacer su voluntad, sigan orando y coméntenoslo, porque es necesario. El trabajo es demasiado el que hay que hacer, pero es nuestra responsabilidad delante de Dios dar el ayudar a otro, porque el conocimiento nos va a llevar a la práctica, y la práctica es ayudar a otros, ser sabios para ayudar a otros. Amén. Por eso quiero animarles Dios nos ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ya hemos sido alumbrados, así que yo quiero animarles a ayudarnos como equipo, como iglesia, a alumbrar a otros, a trabajar por la obra del Señor, porque de eso se trata, seguir extendiendo la obra del Señor. No estancarnos, estamos guay, estamos bien, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, pero debemos ayudar también a otros, ¿o no? Amén, ¿cuántos lo creen? Así que ánimo, vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, a tener temor de Dios, a edificar y a ayudar. Amén. Porque para eso Dios nos ha creado, para bendecir su nombre, para alabarle, pero también para servir a otros. Amén. Alguien que quiera orar, para que Dios nos ayude a recordar tanta información que tenemos hoy, pero que nos ayude a recordarla y a ponerla por obra.